En nombre del equipo de Casa Creación queremos anunciarles nuevamente, en nombre del grupo, de todo el equipo de Casa Creación queremos anunciarle que el libro El Presagio está disponible en la parte de atrás del salón, así que lo pueden adquirir más tarde. Con ustedes, Jonathan Kahn. Hola. Hello. Shalom. Shalom. I don't speak Spanish, No hablo español, but I can do a little Hebrew for you. pero sí puedo I hablar can hebreo teach a para little Hebrew ustedes. for you. También les puedo enseñar un poquito de hebreo. The name of Jesus. El nombre de Jesús, Try it. Yeshua. digan Yeshua. The name to say Christ or El nombre Christos, para decir Cristo it is Mashiach. es Mashiach. Yeshua HaMashiach. That's Jesus the Messiah. And in to say Lord, Eso es Jesús el Mesías. Y para the decir word is Señor, Adonai. decimos Adonai. And the word for God is Eloheinu. Y la palabra para Dios es Adonai. Yeshua HaMashiach. Try it. Pruébenlo. Muy bien. Adonai, Eloheinu. Jesus is Lord. Jesús es el Señor. I am blessed to be here Estoy muy bendecido de estar aquí in Expolit. en Expolit. I am blessed to see your worship Estoy bendecido de ver la adoración que hay and aquí your zeal for God. y también el hambre que tienen por Cristo. I'm very much at home Estoy aquí, me siento en casa. because the worship ministry that I lead has many Spanish people. Porque el ministerio de adoración del que estoy a cargo tiene mucha gente hispana. And there's a real love between the Spanish people and what is Jewish. Y hay un gran amor por la gente hispana y también por la gente judía. They even say that many Spanish people have Jewish blood. Incluso dicen que muchos de los hispanos tienen sangre judía. I believe that. Y lo creo. And I'm going to share with you Y les voy a compartir the message that is behind the harbinger. un mensaje que está detrás de lo que es But el presagio. before we do, let's open with prayer. Pero antes de que hagamos esto, por favor, abramos con oración. Lord, we just praise you. Señor Jesús, te alabamos, We thank you. te agradecemos. Lord, we thank you for your presence here. Padre, te agradecemos por tu presencia aquí. We ask your anointing now. Pedimos tu unción ahora mismo, In my weakness, que en mi debilidad, be strong in your strength que tú puedas ser fuerte. and touch your people. Y toca a tu gente, In the name of Jesus the Messiah. en el nombre de Jesús el Mesías. Amen. Amén. The harbinger begins in America, El presagio comienza en los Estados Unidos, but it affects every nation. pero afecta a todas las naciones. It affects Latin America. Afecta a la América It Latina, affects the world. afecta al mundo, It affects all people. afecta a todas las personas, But it begins here. pero comienza aquí. When is it ¿Cuándo comienza? that a nation comes into judgment? ¿Cuándo es que una nación recibe juicio? Or when God calls a nation that's in danger of judgment? ¿O cuando Dios llama a una nación que está a punto de sufrir el juicio? When is it that he sounds warning? ¿Cuándo es que da su advertencia? And what does it sound like? ¿Y cómo es esa advertencia? Is it possible ¿Acaso es that there posible exists an ancient mystery que hay un misterio ancestral that holds the secret of America's future? que sostiene el secreto del futuro de los Estados Unidos? It's a mystery that lies behind everything from 9/11 to Es the un collapse of the misterio economy, que se ejecuta desde lo que fue el 11 de septiembre de 2001 en adelante, with signs from ancient times cuando vimos señales de tiempos anteriores that are appearing on American que soil. están apareciendo aquí en terreno estadounidense. So specific Señales tan específicas that it gives exact dates, que da fechas exactas, that it gives the words that leaders say before they speak them. que da palabras que estos líderes pronuncian antes de que ellos las digan. Tonight we're going to touch on the 9 harbingers or the 9 signs of Y hoy judgment vamos a hablar de estas 9 señales de lo que es el presagio, de lo que es el juicio, that are reappearing in America. que están reapareciendo en los Estados Unidos. A mystery that goes back to the sands of Sinai, Un misterio que viene desde entonces, desde los hijos de and that Sión, gives the exact timing of when Wall Street collapses. y que da el tiempo exacto de cuando fue la caída del mercado de valores. There is so much to reveal, Hay tanto aquí para and revelar, there's so much in the book, y hay tanto en el libro, but in the time we have, I'm just going to touch on a few things pero en el tiempo que tenemos vamos a tocar and then algunos breves puntos, and then bring it home. y luego pueden llevarse And el at libro the a end, casa. I'm going to give you the blessing from the Bible Y al final les voy a dar una bendición de la Biblia, in the language of Jesus, en el idioma de Jesús, the Aaronic blessing for your life. una bendición para cada una de sus vidas. Ancient Israel,
Estamos hablando de la antigua Israel, the 8th century BC, ahí en el 8º siglo a nation that had antes de known Cristo. God, Una nación que no tenía Dios, was founded by God. que fue fundada por Dios. But the nation of Israel ruled God out of its life. Pero la nación de Israel simplemente había quitado It a pushed Dios him out de of su the vida. government. Simplemente dependía del gobierno It turned against his ways. y simplemente volvieron a sus propios caminos. And what it knew to be right, it now called wrong. Y lo que conocían como ser la verdad, ahora simplemente lo llamaban las And cosas what malas. it knew to be wrong, it called right. Y a lo malo lo llamaban bueno. It promoted sexual immorality. Incluso la inmoralidad sexual. They offered up their children as sacrifices to the gods. Ofrecían a sus hijos como sacrificios para los dioses. And God called them back. Y Dios simplemente les llamó. He sent prophets to them, Les envió but profetas. they wouldn't listen. Pero ellos no oían And then aún. something happened. Y luego algo sucedió. God allowed the nation's hedge of protection to be broken through. Dios permitió que las barreras de protección de esa ciudad fuesen derribadas. He allowed an enemy to make a strike on the land. Él permitió que el enemigo golpeara esa tierra. It came in the form of a terrorist Y attack. vino como un ataque terrorista. And it was limited, it was contained, and then it was over. Fue algo limitado, fue algo contenido y luego concluyó. And God was trying to wake them up Y Dios estaba tratando de and despertarles. call the nation back. Él llamó nuevamente a la nación. But instead of waking up, Pero en vez de despertarse, they responded with defiance. ellos respondieron desafiantes. And they made a vow to God Y le hicieron un pacto a Dios. and a vow to man. Y un pacto ante los hombres. And this vow is going to hold the key to the mystery of the harbinger. Y este pacto es la clave del misterio del presagio. It appears in the book of Isaiah, Aparece en el libro de Isaías, chapter 9, capítulo 9, verse 10. versículo 10. And the leaders speak this vow, Y los líderes proclaman este voto. and they speak after the attack. Y ellos hablan luego de este ataque. And they say this: Y dicen lo siguiente. the bricks have fallen, Los ladrillos cayeron, but we will rebuild with hewn stone. pero reconstruiremos con piedra labrada. The sycamores have been cut down in the attack, Los sicómoros fueron derribados en el but we ataque, will plant cedars in their place. pero en su lugar pondremos cedros. In other words, they're telling God, we're not going to be humbled by you. En otras palabras le decían a Dios, no vamos a humillarnos delante de ti, We're not going to repent. no nos vamos a We're going to arrepentir, keep going against you. simplemente vamos a estar en contra tuyo, We'll keep driving you out of our lives. seguiremos quitándote de nuestras And in vidas fact, we're going to come back stronger than ever. y de hecho vamos a ser fortalecidos mucho más que antes. And this is going to begin the 9 signs of judgment Y esto va a mostrar las 9 señales de lo que es el juicio, that will foreshadow their judgment and destruction. que simplemente era una antelación del juicio que ha de venir. What does it have to do with America? ¿Qué tiene que ver esto con los Estados Unidos? America was also founded on God's word. Los Estados Unidos también fueron fundados sobre la palabra de Dios. But America also has turned from God, Pero los Estados Unidos también le dieron la espalda a is Dios. turning fast, rapidly from Estamos God, dando la espalda muy rápidamente a Dios aquí. driving him out of its government, Simplemente quitándolo del gobierno, driving him out of its schools, quitándolo de las escuelas, driving him out of its culture, quitándolo de la cultura, calling good evil llamando a lo bueno and malo evil y good. a lo malo llamando lo bueno. And as Israel offered up their children as De la sacrifices, misma manera que Israel ofreció a sus hijos como so sacrificio, America has offered up millions of unborn children. también los Estados Unidos han ofrecido a muchos de niños que no han nacido And como here now sacrificio. is the scary thing. Y esto es lo que más nos alarma. The same 9 harbingers Estos mismos presagios are reappearing, están reapareciendo. warning of a nation under judgment. Una advertencia de una nación que está bajo juicio. Some have appeared in New York City. Algunos de estos aparecieron en Nueva York. Some have appeared in Washington, Algunos D.C. aparecieron en Washington. Some have involved American leaders. Algunos están sobre los mismos líderes de Estados Unidos. Even the President of the United States. Incluso el presidente de Estados The Unidos. first harbinger El primer presagio in the Bible of national judgment en la Biblia, el primer presagio del juicio, is that the nation's hedge of protection is removed es que temporarily. la cabeza de la protección de la nación es removida. A strike, a terror strike on the land. Hay un ataque terrorista sobre la tierra. It happens to America Le sucede a los Estados Unidos on September 11th, el 11 de septiembre 2001. del 2001. A nation that had known so much the protection of God Una nación que sabía tanto y conocía mucho de la protección and de was Dios turning away from y God. simplemente le estaba dando la espalda a él. It comes, and instead of revival, Y llega y en vez de tener un avivamiento, instead of en repentance, vez de arrepentirse, America has moved farther from God. los estadounidenses nos alejamos más de Dios. Right after 9/11, Luego ahí, después del people 11 de flocked to septiembre, churches. las iglesias
fueron inundadas de personas que for llegaron a about 3 ellas weeks. durante unas 3 semanas más o And then it menos. was over. Y luego se acabó todo Because there was no repentance. porque no hubo un arrepentimiento Without genuino. repentance, there's no revival. Sin arrepentimiento no hay un avivamiento. And so after 9/11, Así que después del 11 de the septiembre, harbingers begin appearing. los presagios comenzaron a aparecer. And we don't have time to get to talk of all of them. Y no tenemos tiempo para hablar de todos ellos. But I'll just touch on a few. Pero quiero mencionarles algunos. One of the harbingers in the book is called the Stone of Judgment. Uno de los presagios del libro se llama Las piedras del juicio. And it all comes from that vow. Y todo viene de este voto. The people of Israel, they said, the bricks are fallen, we will rebuild with quarried stone. Los israelitas habían dicho, los ladrillos cayeron, nosotros reconstruiremos con piedra labrada. In Hebrew, the word for the stone is gazit stone. En hebreo la palabra que representa estas piedras es gazit. It means a stone that is cut out of mountain rock, a Significa que massive es stone. una piedra masiva, muy grande, que se la corta directamente de la montaña. A massive rectangular block of stone. Es un bloque masivo rectangular. So the people of Israel, they cut out the stone, Así que la gente de Israel cortó they la bring it piedra, back to the ground of destruction, la traen aquí a donde fue and they destruida la vow, we're tierra. going to build stronger than Y before, ellos dijeron, no, vamos a higher reconstruir than todo, before. mucho más fuerte, taller mucho más than grande, before. mucho más alto. So according to this, and this is their object of defiance, Así que este es el objeto de Telling su God they're not desafío, gonna be humble. diciéndole a Dios que no seremos humillados. after 9/11, Después del 11 de the septiembre, people of New York, la gente de Nueva York, they go up to the mountains of New York, ellos fueron a las montañas de Nueva York and they quarry out a stone. y ellos simplemente tomaron algo de la It's a piedra massive rectangular block of e stone. hicieron este bloque masivo rectangular de It is a piedra biblical gazit stone. y es una piedra bíblica de gazit. According to the mystery, Según el misterio, they need to bring it back to the ground of destruction ellos where the bricks tendrían fell. que retornar esta piedra allí a la tierra de destrucción. So they bring it to New York City, Así que la traen aquí a Nueva York and they bring it to ground zero, y la traen a lo que es la zona cero. and they lower it down Y simplemente la onto the la pavement of bajan ground zero. ahí hasta la parte inferior del And they have a la zona ceremony cero, around the stone y hacen una ceremonia con with, esta piedra, the leaders of the mayor, the governors of New York. donde los gobernadores, también el alcalde de Nueva York están And reunidos they each vows of defiance over the stone, y cada uno de ellos se inclinan y hacen este desafío, saying, we're going to come back stronger. diciendo nosotros volveremos más fuertes They're aún. reenacting the ancient drama of Israel's judgment. Ellos estaban reactuando el drama de la antigua Israel. And then Isaiah speaks of a sycamore. Y luego Isaías habla del sicómoro. The people said the sycamore has fallen in the attack. La gente decía, el sicómoro cayó durante el In ataque. the book, the sixth harbinger En el libro vemos varios is presagios called the sign of the sycamore. y hay uno de esos presagios que habla de la señal del sicómoro. According to what happened when Según lo que sucedió the allí, attack came on Israel, cuando vino el ataque sobre Israel, the people of Israel, La they, gente de they, Israel. they mentioned that the enemy struck down the sycamore trees. ellos mencionaron que el enemigo atacó los árboles de sicómoro. It's a biblical sign of judgment. Es una señal bíblica It del speaks of a juicio. nation that if it doesn't turn back to God, they're going to be uprooted. Habla de una nación que simplemente si no le da de vuelta, pues si no vuelve a Dios, simplemente van a ser And so aniquilados. for this to happen in the last moments of 9/11, Así que para que esto ocurriese en los últimos momentos de lo que fue el 11 de septiembre, as the last tower is coming down, cuando cayó la última torre, it sends forth a shockwave and a beam into the air. simplemente envía esta señal que se transmite por todo el aire. And the beam strikes an object Y esto golpea un objeto. that just happens to be there. Un objeto que simplemente estaba allí. The object is a tree. El objeto es un árbol. The tree is the sycamore. El árbol es el sicómoro, It is struck down at the corner of ground que fue zero. derribado allí en la The zona biblical cero. sign of judgment. Esta señal bíblica del juicio, And the people of New York, they take the tree and they put it on display. vemos que la gente de Nueva York toma este árbol y lo pone ahí para que todos lo puedan ver. They have no idea what they're dealing No with. tenían idea de qué estaban haciendo, de A qué biblical estaban sign of lidiando. national judgment. Básicamente esta señal de destrucción o de juicio, The seventh harbinger vemos el séptimo is presagio, called in Hebrew the Erez tree. se llama el árbol de Erez. And it goes right down the vow of Isaiah. Y está ahí también en el libro de Isaías. They said the sycamore is cut down, Dice que el sicómoro fue cortado, but we will plant a cedar in its place. pero nosotros plantaremos en su lugar a los cedros. But in Hebrew, they didn't say cedar, they Pero said Erez En el tree. hebreo no dijeron cedros, sino que dijeron Erez. An Erez tree can be a cedar, it can also be a pine tree. Y un árbol, un cedro o un erez puede ser un It's cedro an o también un evergreen pino. tree.
Es un árbol muy grande. So what they did is the people of Israel, another act of defiance to God, they take the other tree and they plant it right where the sycamore fell. Así que en otro acto desafiante, Israel lo que hizo, quitó este árbol y en su lugar quitaron el sicómoro y plantaron un cedro. And they're telling God, you're not going to humble us. Y le estaban diciendo a Dios, no nos humillarás. We're going to come back stronger, just like this tree is stronger than the one that was struck Nosotros down. volveremos y seremos más fuertes, así como este nuevo árbol es más fuerte que el anterior. 2 years after 9/11, 2 años después del 11 de a tree septiembre, appears in the sky. el árbol aparece en los cielos It's being lowered down into y place está siendo descendido to go into an exact spot of earth where the sycamore once stood. para ir a ese mismo lugar exacto donde estaba el árbol anterior. They're doing exactly what ancient Israel did. Estaban haciendo exactamente lo que había hecho la antigua Israel. And they plant the tree, Y ellos plantaron el and they have árbol a ceremony around the y tree. tuvieron una ceremonia alrededor de They él. call it the tree of hope, El árbol de la esperanza le a llamamos. sign that we cannot be conquered. Una señal de que nosotros no podemos ser conquistados. What kind of tree is it? ¿Qué clase de árbol es? The tree was an Erez tree, the El árbol biblical era tree un of Erez, Isaiah, este mismo árbol bíblico que veíamos en Isaías. the sign of judgment. La señal del juicio, But it gets even more exact, pero se vuelve aún mucho más exacto. because the eighth harbinger in the book Porque el octavo presagio del libro is the vow of defiance itself. tiene que ver con la proclamación del desafío. And there had to be a leader of Israel who had to have vowed that vow of defiance to Y God. seguramente fue un líder de Israel el que tuvo que haber proclamado ese acto And desafiante ante so the Dios. sign is, if a leader, an American leader, vows this vow, Así que la señal es que si un líder estadounidense hace esta declaración ante Dios, he would be pronouncing judgment on the él nation. estaría pronunciando juicio sobre la nación. But what American leader in their right mind is going to do Pero this? ¿qué líder estadounidense haría esto? Cualquier líder que esté en sus cabales, ¿verdad? But 3 years after 9/11, Pero 3 años después del 2011, on the del 2001, anniversary of 9/11, en el aniversario de lo que fue el 11 an de American leader septiembre, gets up in Washington. un líder estadounidense se pone de pie en Washington. He's a senator. Él es un senador He's running for vice y él president. estaba en un momento postulándose His para na- ser vicepresidente. His name is John Edwards. Se llama John Edwards. And he gets up to talk about Y 9/11, él se pone de pie para hablar del 11 de septiembre and out of his mouth, y de su boca he actually pronounces the ancient vow of él judgment. pronuncia este mismo voto de juicio. He says, the bricks have fallen. Dice, los ladrillos We will cayeron, rebuild with hewn stone. pero nosotros reconstruiremos con piedras And then he speaks labradas. about the sycamore. Y luego habla del sicómoro. Word for word, he makes the ancient vow of destruction America's vow. Palabra por palabra repite esta misma declaración que se había hecho antes. He doesn't know what he's doing. Él no sabe lo que está haciendo. But on the very day after 9/11, Pero en ese mismo día después del 11 de septiembre, as the American government gathers on Capitol Hill, cuando el gobierno se reúne en el Capitolio, they come to make a response, to give the nation's response to 9/11. ellos vienen aquí a responder, a dar su respuesta en cuanto a lo que habían sido los ataques del 11 de septiembre. And one man is appointed to do it. Y un hombre fue designado para hacerlo, He's the Senator Tom Daschle. y es el senador Tom Daschle. He's the head of the Senate. Él era la cabeza del Senado. He gets up to the podium, Él llega al podio and there before the entire the Congress of y America, allí, delante de todo el Congreso de los Estados Unidos, he gives America's response. él da la respuesta de los Estados Unidos. And at the end of his response, Y al final de su respuesta, out of his mouth, he says this. de su boca salen estas palabras. There is a passage in the Bible Hay un pasaje en las Escrituras from Isaiah de Isaías that I think speaks to all of que us. yo creo que resuena con todos nosotros. And then out of his mouth, Y de su boca, he says, él dice, the bricks have fallen. los ladrillos cayeron, We will rebuild. pero reconstruiremos. He does the ancient vow of judgment from Capitol Hill. Y proclama otra vez este voto de desafío It's in the records of y Congress. está en los anales del Congreso. After 9/11, America's response was the same as ancient Israel, word for word. Que después del 11 de septiembre la respuesta de los Estados Unidos fue la misma que esta que vemos en la antigua But Israel. for ancient Israel, it led to their judgment. Pero para la antigua Israel esta declaración les llevó a su He, juicio. he didn't know what he was doing. Él no sabía lo que It's estaba a vow of haciendo. defiance. Así que estaba haciendo este voto de He desafío. spoke about the tree that was cut down. Él estaba hablando de este árbol que fue He removido. didn't even know there was an actual tree that was struck down and Pero just él discovered that day. no supo que había un árbol que había sido derribado en ese lugar y que había sido descubierto. He spoke of the stone that was going to go up. Él habló de la piedra que iba a ser erguida allí. That was going to be fulfilled 3 years later. Y esa luego se cumplió 3 años después. He spoke of the replacing of the one tree with the other. Habló de que sería reemplazado un árbol con otro.
That would happen 2 years later. Y eso sucedió 2 años después. And so what he said would come true. Así que lo que él dijo se convirtió en It was realidad. prophetic, Fue algo profético, as a sign. como una señal. And at the end of his speech, Y al final de su he discurso, said, that is what we will do. él dijo, eso es lo que nosotros haremos. And he's referring to Isaiah 9:10. Y se refería al pasaje de Isaías 9:10. He's saying, we will do what Israel did, Él even though dijo, he doesn't know he's saying it. Nosotros haremos lo que hizo Israel, aunque él no tenía conciencia de lo que decía. And his words would come true. Y sus palabras serían realidad. After 9/11, Después del 11 de septiembre, America would depart even more rapidly than before Los- to this day. los Estados Unidos se alejarían de Dios mucho más rápidamente, incluso hasta el día de But hoy. it doesn't end there. Pero no termina allí. That's the beginning. Este es solo el comienzo. The harbingers are warnings of judgment. Los presagios son advertencias de juicio. But if a nation ignores them or defies them, Así que si una nación los ignora o simplemente los desafía, then it won't just be one shaking, there'll come another shaking. luego no será simplemente un juicio, sino que será tribulación tras tribulación. And that's exactly what happened to America, Y eso es exactamente lo que le sucedió a Estados Unidos. because it's continuing. Porque esto continúa. In fact, even after the book came out, it's coming true. De hecho, incluso después de que fue publicado el libro, hay cosas que se siguen, But there comes a Convirtiendo en realidad. second shaking of pero America llega un sacudón a Estados Unidos. and of the whole world. Y para todo el mundo And también. it's all linked to this ancient Y mystery. todo está enlazado con este misterio. And it happens this is not an attack on buildings, it's the attack on power, the economic power Y no itself. es un ataque en los edificios, sino que es un ataque al sistema económico mismo. And that comes with a collapse of the Y economy, esto viene cuando la economía colapsó, which is still affecting us. la cual todavía nos afecta aún. And behind this are biblical Y mysteries, detrás de todo esto hay misterios bíblicos. most of which we can't get into it with our La time. mayoría de ellos no los podemos discutir ahora en One este is tiempo. called the mystery of Buttonwood. Pero uno de ellos es el misterio de Buttonwood. It's a sign that appeared on the day America began the rise to superpower. Es una señal en la que apareció cuando Estados Unidos comenzó a elevarse como una potencia mundial. That same sign reappeared on 9/11. Esa misma señal reapareció en lo que fue el 11 de septiembre. And it foreshadowed now the end of the American empire. Y eso era la antelación de lo que sería próximamente el There's the fin, el mystery of colapso. the three witnesses. Ahí está el misterio también de los 3 testigos. That there needs to be 3 witnesses to pronounce judgment. Que tiene que haber 3 testigos para declarar juicio. And there were 2 we already mentioned. Y había 2 que ya mencionamos. But there's a third witness. Pero hay un tercer The testigo. third witness is the President of the United El States. tercer testigo es el presidente de los Estados Unidos. But I'll touch on just one of these mysteries. Pero quiero hablar de uno de estos misterios. In the book, it's called the mystery of the Shemitah. En el libro se llama el misterio del Shemitah. And in the Bible, the Shemitah was the 7th year, the Sabbath year. Y en la Biblia, el Shemitah era el 7º año, el año sabático. And every 7 years, they wouldn't sow or reap. They would rest. The land would rest. Y en el 7º año, la gente de Israel no cosechaba, no hacía nada, simplemente descansaba. On the last day of that year, El último día de ese año, all debts would be wiped away. todas las deudas eran removidas. Credit wiped away. Eran simplemente los créditos, todo The era nation's removido. financial accounts were wiped away. Todas las cosas, incluso financieras de la nación, eran And it was to be a removidas. good thing. Y era algo bueno. But when Israel turned away from God, Pero cuando Israel le dio la espalda a Dios, the Shemitah comes back at them el Shemitah vuelve as a sign of judgment. y reaparece como una señal de juicio. What does it have to do with America? ¿Qué tiene que ver esto con los Estados Unidos? The sign of the Shemitah La señal del Shemitah is a sign on a nation that is driving God out of its life. es una señal que aparece en una nación que le está dando la espalda a And that Dios specifically strikes the financial realm. y afecta específicamente el ámbito financiero. Well, the mystery has to do with 7 years. El misterio tiene que ver con 7 años. The first shaking comes in 9/11. El primer sacudón sucedió el 11 de septiembre. The second shaking comes in 2008. El segundo llegó en el The collapse of the 2008, economy. cuando estuvo el colapso de la The economía. first is 2001. El primero fue en el The 2001, second is 2008. el segundo en el It's a 2008. 7-year cycle. Aquí vemos un ciclo de 7 años. When did the economy crash? ¿Cuándo se derrumbó la economía? In the month of September. En el mes de septiembre. That's 7 years to the month of 9/11. Eso es 7 años desde el septiembre anterior. What week? It was the second week of September. Fue la segunda semana de septiembre. That's 7 years to the week of 9/11. Eso fue 7 años nuevamente de aquel ciclo. In fact, when America was commemorating 9/11, the De hecho- second shaking was being set in motion in Wall Street. De hecho, cuando Estados Unidos estaba conmemorando lo que fue la celebración del 11 de septiembre, este segundo sacudón But it ocurrió. reaches the peak on a particular day Pero llega a la cúspide o al pico más alto en un día muy particular, at the end of September.
En el final de septiembre 2008. del 2008, They ring the bell on Wall Street, ellos simplemente tocan la campana en Wall but Street, the bell refuses to ring. pero la campana no sonaría ese día. Even they take it as an omen. Incluso or sign. ellos lo toman esto como una señal o una advertencia. And on that day comes the greatest crash in American history. Y aquel día vemos el mayor colapso en la historia de los Estados Unidos. On what day did that take place? ¿Qué día se llevó eso a cabo? On the Hebrew calendar, En el calendario hebreo, the greatest crash, el mayor the colapso, wiping, the crashing of the American financial realm, cuando fue el derrumbe de lo que fue el That's ámbito affected the financiero, world. que afectó a todo el mundo, all happened todo sucedió on the biblical day of the en Shemitah, el día bíblico del Shemitah, the day appointed to strike a nation's financial realm. el día designado para simplemente azotar contra el That ámbito is turned financiero away de from una nación que se aleja de And, Dios. and the mystery is a 7-year mystery. Y el misterio es un misterio de 7 años. So if you go back 7 years from that crash, Así que si retrocedemos 7 años de aquel It- colapso, it takes you to September 2001. nos lleva a septiembre You have del 2001. 9/11. Y ahí tenemos lo que fue el 11 de septiembre. You have 9/11, but you also have the other greatest crash in American history to that Tenemos day. el 11 de septiembre y luego el segundo mayor colapso 7 años después. When did that one take place? ¿Cuándo ocurrió aquel? That crash took place also on the exact same biblical day. Ese colapso también ocurrió en ese mismo día bíblico. The 29th day of Elul, El día 29 de the Elul, day appointed for the judgment of a nation that has driven God out of its life. ese día designado como juicio para una nación que estaba The two alejándose de greatest, Dios. the two greatest crashes up to those days, Los dos mayores colapsos hasta ese entonces, each took place on the exact same biblical cada day. uno se llevó a cabo exacto en ese día bíblico. That's appointed to wipe away En financial este accounts. día que era simplemente para limpiar todas las And it cuentas. happened exactly 7 biblical years apart to the day, Y ocurrió exactamente 7 años bíblicos después, uno del otro. even to the hour. Incluso hasta la hora exacta. And there's so much here, but I'll share one thing about Y hay it. tanto aquí, pero les quiero compartir algo más. In the Hebrew, the word Shemitah En el hebreo, la palabra Shemitah means to release, significa soltar algo, but it also means to let collapse. pero también significa permitir colapsar. And the warning is Y la advertencia es la siguiente, that if America's blessings are from God, que si las bendiciones de los Estados Unidos son de Dios, as much as America followed God, it's been blessed. tanto como Estados Unidos ha seguido a Dios, entonces Estados Unidos ha sido But bendecido. if America turns away from God, Pero si los Estados Unidos le da la espalda a Dios, those blessings will be removed. esas bendiciones serán cortadas. And the very American age that we have known in the 20th century Y la era estadounidense que hemos conocido en el siglo XX will collapse. colapsará. Now, since the book came out, The Ahora, Harbinger, desde que el libro salió, it's el been presagio, continuing to come true. se ha convertido en realidad. One of the harbingers is still in process, Uno de los presagios está aún en proceso and we didn't even touch on it. y ni siquiera lo hemos It's abordado aún. that tower at ground zero that is still rising, Es esa torre en la zona cero que se está elevando. and we can't get into it now, Y no podemos hablar de ello ahora. but there was actually a scripture hidden in ground zero, Pero hubo una escritura que fue escondida o guardada en la zona cero, which the news didn't report. que las noticias no lo reportaron. That has to do with this mystery. Y tiene que ver con este misterio. And even there's something, the President of the United States this year went to ground zero. Incluso hay algo con el presidente de los Estados Unidos que este año fue a la zona cero. And he inscribed words on that tower. Y él puso palabras o grabó palabras sobre esa torre. And those words are linked to Isaiah Y esas 9:10. palabras están ligadas a lo que es Isaías The 9:10. words that have to do with judgment on a nation. Las palabras que tienen que ver con el juicio de una nación. But in the time we have, I'm going to share one kind of the story behind the story, and then I'm going to bring it home. Quiero darles lo que es la historia detrás de la historia y luego concluiremos. How does God bring forth a word like this to the nation? ¿Cómo le da Dios una palabra como esta a la nación? If it was God's will to send this word, how would he do it? Si es la voluntad de Dios traer esta palabra, ¿cómo lo haría? There was a Super Bowl in football. Se jugó lo que es el gran tazón en el fútbol americano. And a man made a catch that's called the greatest play in Super Bowl Y history. un hombre atrapó la pelota que se llama lo que es la mejor jugada de la historia. His name was David Tyree. Su nombre era David Tyree. He jumped up, Él got the saltó, ball, atrapó la pelota. and pinned it on his helmet. Y la tuvo allí contra su casco. It's called the greatest play. Se llama la mejor But jugada. what people don't know Pero lo que la gente no is sabe David Tyree is a believer. es que David Tyree es un cristiano. And he was praying that God would give him an opportunity to share the gospel Y él to the estaba world. orando para que Dios le diese la oportunidad de testificar del Evangelio. And there's a man who spoke to him Y hubo un hombre que le habló before the Super Bowl antes del gran tazón and gave him a word. y le dio una palabra.
He said, God's going to cause something to happen. Le dijo, Dios hará que algo ocurra. He's going to put you in the spotlight. Él te pondrá allí, donde todos te pueden ver. And he went into that game Y él fue a ese juego believing that something was going to happen from creyendo God. que algo ocurriría para And even Dios. that he'd even make a catch Que él from podría God. atrapar esta pelota, por Well, así he decirlo, wrote de a parte de book Dios. after Escribió un it, libro después de mentioned the ello. man's name who gave him the prophecy. Mencionó el nombre de esa persona que dio esta profecía. Now, when I finished writing the book, Y ahora cuando yo termino de escribir and el it libro, really just flowed out as if it was already written. y simplemente es como que fluyó, ¿no? Como si ya estuviese escrito de antes. I had to figure out, how does this book going to go forth? Tenía que decir, ¿no? ¿Cómo va a ser publicado esto? ¿De dónde irá? I was on a plane going to Dallas, Estaba en un avión dirigiéndome a Dallas and it stopped at Charlotte, y North simplemente nos Carolina. detuvimos en Charlotte, en Carolina del Norte. I'm in the airport, Estoy en el aeropuerto and I bow my head, y simplemente inclino And mi I rostro pray. y oro. and I say, God, Y dije, Dios, the harbinger is from you, not me. el presagio es de ti, o sea, es algo tuyo, no mío. So you have to send it forth, Así que tú tendrás que hacer que esto sea comunicado, not by the plans of man, no por los planes del hombre, but by your hands. sino por medio de tu mano. I open my eyes. Abrí mis ojos. There's a man sitting to my left. Había un hombre sentado a mi He izquierda. turns to me, Él me mira and he says, what's the good y news? dice, ¿cuál es la buena noticia? And we begin to talk. Y comenzamos a hablar. Suddenly he begins to prophesy. De repente comienza a profetizar He says, you're going to publish a book, y dice, vas a publicar un and libro. God is in this book. Y Dios está en este libro. And it's going to go throughout America, Y throughout the esto será world. distribuido por los Estados Unidos y por el mundo. It's going to change things. Va a cambiar las cosas. It's going to change your life. Va a cambiar tu vida. The man who gave me that, who spoke to me, El hombre que me habló was the same man who gave the prophecy to David Tyree at the fue Super el mismo Bowl. hombre que le dio esta profecía a David Tyree antes del Gran Tazón. And he wasn't supposed to be on my flight. Y él no debía estar ahí en mi But vuelo. his flight kept getting canceled Pero until he su was on my vuelo flight. fue cancelado vez tras vez hasta que él terminó en mi vuelo. And he sat down next to me, Y él se sentó a mi lado and he said, the Lord said, speak to this man. y me dijo, el Señor me dijo, háblale a este hombre. And he said, Lord, I can't. Y me dijo, Señor, no puedo. See, for some reason, ¿Saben qué? Por alguna he thought I razón, looked Jewish. él sabía que yo era judío. So he said, he can't. He's probably Dice, Orthodox. no, seguramente es un judío ortodoxo. But he said he could not, he had pain in his body until he spoke those Pero él words. comenzó a sentir un dolor hasta que soltó And finalmente it las turned out, palabras. because he gave the word to David Tyree, Y como él le dio esa palabra a David Tyree, he was put in touch with the president of Charisma Publishing. él fue puesto en contacto con el presidente de Strang. Charisma Publishers. So Steve he Strang. sent word. Así que le envió una palabra, un mensaje. Stephen Strang called me up, Steve Strang me llamó por teléfono. said, we heard what happened at the Me airport. dijo, oí lo que sucedió We en el heard about this aeropuerto. thing called the Harbinger. Oí acerca de lo que es el We don't really know presagio. what it is, No sabemos mucho de qué se but we're trata, interested. pero estamos muy And that is how interesados. the Harbinger became a New York Y Times así bestseller. es como el By presagio the se convirtió en hand un of éxito de God, librería by the del New power York of Times. God. Por la mano de Dios, por su poder. Now, before I bring this home, Pero antes de que concluyamos, and we can only touch on some things, sé que but I solo want to get podemos to the hablar heart. de algunos puntos. That we go back to one more mystery. Quiero volver a un misterio más. We go back 3,000 years Nos remontamos 3000 años atrás to the Temple of Solomon. al templo de Salomón. And on that day, he dedicated the temple to God. Y en aquel día él le dedicó el templo a Dios. The entire nation is gathered together on the Temple Mount. Toda la nación está reunida allí en el And they're templo praying and consecrating Israel to y God. están orando y consagrando a Israel a Dios. This was Israel's dedication ground, Esto consecration era ground. la tierra de consagración de Israel. And so, and the mystery is centuries later, Así que el misterio es que siglos después, when the judgment finally comes, cuando el juicio finalmente viene, the destruction returns to that same la ground destrucción vuelve a esta misma tierra, a esa zona, as a sign that the covenant is broken. como una señal de que el pacto And había God is sido saying, destruido. return, nation, Y que Dios le return. está diciendo a la gente, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Could there be a link to America? ¿Acaso puede estar esto enlazado con Estados Well, Unidos? America's first day as a fully formed nation El primer día de Estados Unidos, cuando fue formada como nación, was in 1789. fue en When 1789, George Washington was inaugurated as the first president. cuando George Washington fue instalado como el presidente de And esta on that nación. day, Y en aquel he día, puts his hand on the Bible él puso su mano sobre la Biblia and he gives a prophetic warning y él da una advertencia profética of what will happen de qué ocurriría if America ever turns away from si God. Estados Unidos le diese la espalda a Dios. And we're watching it happen Y now. nosotros vemos que esto está It's ocurriendo coming true ahora. now. Se está convirtiendo en una realidad. And after he gives that Y warning, después del que da esa the advertencia, entire government, todo el gobierno, the Senate, the el House, Senado, they walk on foot todos caminan to a place appointed to pray. hasta un lugar que fue designado para orar. The first thing the government ever did together with the president was to pray Lo primero que hicieron con el presidente fue orar and to dedicate the nation to y God. dedicarle la nación a Dios.
So there is the nation's dedication ground on the Así que first aquí day. vemos este suelo donde fue dedicada la nación el primer día. If we can find out where it Si is, podemos encontrar ese lugar exacto, we have a mystery. tenemos un misterio. So where was it? Así que ¿dónde fue? It was the nation's capital, ¿Dónde fue? Fue en la, but it wasn't Washington, D.C. fue en la capital, pero no era Washington DC. The first capital of the capital of America on that day La capital de Estados Unidos en aquel día was New York City. era Nueva York. Where did they go? ¿Dónde fueron? They went to a specific spot of ground. Fueron a un lugar del suelo And muy there they específico. prayed, and that is Y the allí dedication oraron. ground. Y ese es el lugar de Where is it? dedicación. ¿Dónde está ubicado ese lugar? America was dedicated to God Los Estados Unidos fueron dedicados a Dios at ground en zero. la zona cero. On that ground, En ese mismo lugar, they dedicated the nation to God. ellos le dedicaron la nación a Dios. And the ancient mystery Y luego este misterio that when the ancestral, shaking came, cuando vino este it sacudón, returned to that ground. volvió a este lugar. And it's on that ground where the harbingers Y appear. es en este mismo lugar donde surgen los presagios. That's where the sycamore grew. Allí donde estaba el sicómoro. And on that day, Y en ese a día shockwave goes forth from ground zero también hay un sacudón que sale de la zona and cero strikes another building. y golpea a otro edificio. It strikes Federal Hall, Golpea lo que es la sala the, federal. the place where Washington was sworn in and put his hand on the Bible El and lugar gave the donde warning, Washington hizo su juramento y fue puesto como where he gave the presidente. warning of what would happen to a nation that turned away from Y en God. ese lugar él había dado la advertencia de qué sucedería en una nación que le diese la And espalda a all Dios. around ground zero, Y todo alrededor de la zona cero all también. the buildings were destroyed, Todos los edificios fueron or destruidos, except one. excepto por uno. One was protected. Un edificio fue It was the Little protegido. Stone Chapel where they dedicated America to Es God. la capilla donde fue dedicado Estados Unidos a Dios. And why was it protected? ¿Y por qué fue They said protegido? because there was an object that absorbed the force of 9/11. Dicen que había un objeto allí que absorbió toda la fuerza del impacto del 9/11. And the object was the harbinger. Y el objeto era el presagio, It was the sycamore tree. era el sicómoro. And so the point of the harbingers Así que el punto de los and the presagios point of the book, The y el Harbinger, punto del libro, el presagio, is not to condemn, no es para but condenar, to wake up and save. sino para despertar a la gente y que puedan ser salvados. As much as America has followed God, Aunque Estados It's Unidos been se ha blessed. alejado, ha sido bendecido también. but as America turns away from Pero a God, medida que Estados Unidos se aleja de those Dios, blessings will disappear. esas bendiciones se irán. This last year Este último año was a tipping point fue el año que simplemente where fue we el punto had de inflexión, a majority of Americans came out against the biblical definition of marriage, donde tuvimos a la mayoría de los estadounidenses oponiéndose a la definición bíblica del matrimonio. as did the president. También lo hizo el presidente. And that's the same year that this message is coming out. Y este es el mismo año en el que sale este mensaje. We've just heard Nosotros acabamos recently de enterarnos muy that recientemente the harbinger has been spreading to members of Congress. del que el presagio, este mensaje ha sido llevado a muchos miembros del Congreso. Senators are reading it. Senadores también lo están Members of leyendo. Congress are reading it. Otros miembros del We've Congreso. even been contacted with a member of Congress who wanted to pray with us at the ground of the harbinger. Incluso fui puesto en contacto con una persona que quería orar también en la zona cero. But if America doesn't turn back, Pero si Estados Unidos no da la vuelta ahora, then God is very clear about what luego happens. Dios es muy claro acerca de lo que And acontecerá. judgment can come in a number of ways. Y el juicio puede venir de muchas formas. But one thing we can expect sooner than Pero hay later, una cosa que podemos esperar antes que nunca. that America's crown as head of nations, Que Estados Unidos, siendo la reina de todas las naciones, this age we've known, esta era que ya hemos Will conocido end. terminará. and that there's a message for us. Y hay un mensaje para cada uno de And nosotros. it all goes back to that mystery ground. Todo tiene que ver con este misterio o ese And, suelo and misterioso. God gave an answer to Solomon when he prayed on Israel's ground. Y es que Dios le dio una respuesta a Salomón cuando él oró en el suelo And- israelita. And that scripture speaks to us now. Y esta escritura nos habla a nosotros el día de What hoy. is that scripture? ¿Cuál es esa escritura? He said this, Dijo esto. if my people who are called by my name Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es will invocado humble themselves y oraren y and turn buscasen from mi their evil rostro ways y se convirtieren and de sus seek malos my face and caminos, pray, entonces I will hear from heaven yo iré desde los I'll cielos forgive their y sin perdonaré sus and I'll pecados heal their y land. sanaré su tierra. The call is for us. Pero se Revival necesita- doesn't begin with Washington. Que se necesita de nosotros. El Revival doesn't avivamiento begin with no Hollywood. comienza con Washington ni con Revival Hollywood. begins with his people. El avivamiento comienza Us. con su gente, su Begins with pueblo, us or it con doesn't begin. nosotros, las personas Begins que in no se dan por Miami rendido, or la begins gente with que God's vive en people, wherever Miami, they are. donde sea que se encuentren. You see, if we were the lights we were supposed to have Si been, nosotros somos la luz
luz que debemos ser, it could never have been as dark as it nunca se is. hubiese puesto tan oscuro como se puso. You know, people ask, say, how can I be safe if La gente judgment dice, comes? ¿cómo puedo ser salvado del juicio cuando venga? Well, the word in Hebrew for safety, La palabra para salvación Is o Yeshua. seguridad es Yeshua. and Yeshua is Y Jesus. Yeshua es He's the Jesús. safety, Jesús He's the salva. rock, Él He's es the el camino, refuge. Él es el refugio. Outside of Him, there's no safety. Fuera de Él no hay But seguridad. inside of them, Pero you don't dentro have de to Él you don't have to fear at no all. tenemos que temer. If you are in God. Si estás en And Dios, the key is get your life totally in God. la clave es volcar tu Well, if vida you're en outside Dios. of God, get born again. Si estás, tienes que simplemente If volver y you're nacer de inside of nuevo. God, Si it's estás time to dentro de get Dios, right. es hora de que hagas las cosas o hagas las The cuentas con Él. time is late. El tiempo ya es tarde. It's time to put away once and for all Es hora de que una vez por todas any darkness, any dejemos cualquier compromise, oscuridad, cualquier any compromiso, secret thing in your cualquier life cosa secreta de that tu has vida no place in que your no life. tiene lugar en tu vida, que la We dejes de cannot lado. make a difference if we're not different No in podemos God. hacer una diferencia si nosotros no somos It's time diferentes to para live all Dios. out on Es hora de que fire for vivamos God. todos, que estemos encendidos por Dios. It's time to put on the calling Es of hora de God que nosotros nos and pongamos la take up armadura the de mantle Dios, of God que podamos tomar and su rise manto up to y what God has simplemente called you to nos be. elevemos a lo que Dios quiere que seamos. Because revival can only begin with us. Porque el avivamiento solo comienza con nosotros. And it doesn't matter how dark it gets Y no outside. importa lo oscuro que puede estar allá afuera. It doesn't matter how dark the culture No is. importa lo oscura que puede estar la Because cultura. if the dark is getting darker, Porque si la oscuridad se vuelve más oscura then aún, you, the light of the world, entonces have tú to get serás la luz del brighter. mundo y brillarás aún más. If the evil is getting more evil, Si el diablo se vuelve mucho más maligno, then it's time for you who are es the hora de good que to tú, get que eres better. bueno, te conviertas en una persona mucho mejor. It was dark at the beginning of the age. Estaba oscuro en los principios del tiempo. And yet the people of God were shining like Y lights aún to the así la world. gente de Dios estaba brillando como luces It's ante time to be todos. just as great as they were. Es hora de ser tan grandiosos como lo fueron And ellos. don't say you can't, Y no digas que no puedes hacer because you algo. have the power. Porque tú tienes el In poder. Messiah Jesus, you have the power Dentro de ti tienes to el poder del overcome the Mesías world, Jesús. to overcome Para any superar el sin, mundo, to para overcome superar any las evil. cosas, para You've superar got la that maldad. power. Tienes ese poder. It's time to be bold. Es hora de ser It's time to personas be real. audaces, de ser It's time to reales, get radical. de ser personas It's time to get radicales. serious Es for hora de God. convertirnos en And to personas stand serias your con Dios ground y que and estemos take up the firmes. trumpet of God Simplemente tomar la and set it trompeta to de your Dios mouth y salvar and las blow. personas y For thus brillar. says the Lord. Porque así dice el Prepare Señor. the way. Preparen el Prepare camino. the way of the Preparen el Lord. camino. Let Preparen el every camino para valley el be Señor. exalted. Let Que every todos puedan mountain ser be exaltados, cast que down. todas las Let the personas crooked way puedan become reconocer smooth. que Él And es let the Señor. rough way become a plain, because the glory of the Porque Lord la will be gloria del revealed. Señor será That's the- revelada. For thus says the Lord. Porque así dice el Señor. Levántate y resplandece, porque tu luz ha venido y la gloria del Señor está sobre ti. In the name of Jesus, Jesus the Messiah, Jesús light el of the Mesías, world, la luz glory del of mundo. Israel, el Señor de todo. Amen and amen and Amén amen. y amén y amén. Glory to God, glory Gloria sea glory Dios. to the Lord. Gloria a Gloria, Dios. gloria Gloria a to the Dios. Lord. Glory to the Lord. Father, we praise you tonight. Padre, te alabamos en esta We noche. thank you tonight. Te agradecemos en esta Have your noche. way with us tonight. Oh Padre, haz Have lo your que quieras way con in nosotros. Miami. Haz lo que quieras Have en your Miami. way with your people. Haz lo que tú deseas con tu Lord, let gente. revival be Padre, with your que el people. avivamiento esté en tu Let gente. revival Que be el with your avivamiento Spanish esté people con tu gente who love hispana, you with que their te hearts. aman con sus Lord, let them be corazones. lights. Padre, que Let ellos them puedan be ser leaders luces, in que puedan ser revival. líderes del Have in avivamiento, prayer, in en repentance, adoración, en in arrepentimiento, sharing the gospel, in compartiendo living el strong for you. evangelio, que puedan We ser fuertes praise you, por ti. Lord, and we Que te thank you alaben, for te your agradecemos por presence. tu You are presencia. real, you Eres are real, awesome, eres you are maravilloso, holy, eres you are grandioso, eres here, santo, you estás are, aquí. you are Messiah, Eres el you are Mesías, Yeshua, eres Jesus, Yeshua. there's El Señor. We praise you, Father, Te and we alabamos, thank Padre, you y te for this time. agradecemos. Have your way Haz in lo que tú every quieras life. con nosotros. Let all your work be done. Que todo Let, tu obra Father, sea let there be completada. repentance. Let there be, Lord, the putting away of anything que that podamos doesn't dejar please cualquier you, cosa de and lado let que your no te calling complace a ti, be Padre. fulfilled Y que sea tu in llamado every life here cumplido en to the cada vida glory aquí, of your para name. cumplir la We gloria de praise tu you, nombre. Father, and we Te alabamos, thank Padre, y you. te In agradecemos. B'Shem Yeshua, Jesus, the En el Messiah. nombre de Jesús, el Amen and Mesías. amen. Amén. Glory to the Lord. Gloria a Dios. Please close your eyes for one moment. Por favor, cierren sus ojos por un momento. And I'm going to close by giving you the blessing Y quiero hacer un cierre dándoles la bendición that was given to Israel. que le fue dada a And now the Israel. Bible says if you're born again, La Biblia dice que si you are naciste de grafted nuevo, in.
has sido You are a engendrado. fellow citizen Ahora of eres Israel. That's what the un Bible ciudadano de says. Israel. Eso es lo que dice la Biblia. So this blessing is to you. Así que esta bendición es para ti. And this is in the language of Jesus. Y este es en el idioma de Jesús. And this was given to the priests of Israel, Y Aaron esta and fue the dada a los sons. sacerdotes de Israel, a Aarón y a sus hijos. And that is the house that I am descended from. Y esa es la casa de la que yo vengo. And so my fathers used to bless the people of God in the temple. Así que los padres bendecían a la gente de Dios en el You are the templo. people of God. Ustedes son la gente de Dios. You are the royal priesthood. Ustedes son And so el this real blessing is for your sacerdocio. life. Así que esta bendición es para tu vida. In Jesus. En el nombre de You can Jesús. just lift up your arms Puede and just levantar sus receive. manos y recibirla. V'rechecha Adonai v'yishmerecha Ya'er Adonai panav elecha v'yichunecha Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecham shalom. The Lord bless you Jehová te bendiga and keep you. y te guarde. The Lord cause his face to shine on you Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti and pour out his grace y on you. tenga de ti misericordia. The Lord lift up his glory Jehová alce su rostro sobre upon ti your life y ponga en ti paz. from here on in. Y pondrán mi nombre And the Lord give you shalom, sobre los hijos de Israel. life, Yo les bendeciré. fullness, Dios te dará peace, vida, paz and all the blessings of his y love. todas las bendiciones de su amor. B'Shem Yeshua, in the name of Jesus, En el nombre de Jesus, Jesús. Jesus el Señor, the light of the La world, luz del mundo, the glory of Israel, la gloria de Israel. and the Señor de todo, the Lord of all, in his holy name. Su And nombre all his santo. people say, Y toda la gente dijo, Amen. Amén. Amen and amen. Amén. God bless you. Dios les See you bendiga. after. God bless you. Dios les Love bendiga. you.